Pues por fin llegó el 16 de marzo y llega esta subida de tasas de interés que tanto se esperaba. Muchos pensaban que con esta subida el mercado iba a colapsar. Yo, como muchos de ustedes saben, me mantuve bastante positivo en estas últimas semanas, con bastante optimismo de que la bolsa se iba a poder recuperar. Y actualmente el mercado toma demasiado bien esta noticia. Vimos algo de euforia en las acciones el día de hoy. ¿Qué va a pasar y qué va a continuar sucediendo con el mercado? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que gracias a este reporte ahora sabemos qué piensa la Fed de la economía, qué nos dicen de los sueldos, que era también un riesgo inflacionario, qué nos dicen de la inflación, qué nos dicen prácticamente de todo el panorama económico. Y eso es de lo que vamos a hablar actualmente, de qué esperan, de qué riesgos hay, de qué miedos se tienen y de qué posibilidades hay para el futuro de la bolsa, porque pues con estos riesgos es con lo que se puede caer la bolsa. Y primero nos dan bastantes buenas noticias. Hay que entender que el subir las tasas impacta prácticamente a todo en la economía. Impacta a las valuaciones de la bolsa, las valuaciones se tienden a comprimir un poco, afecta a la deuda que tienen las empresas, la deuda es más cara, afecta a la deuda que tienen las personas para poder invertir en bolsa, por ejemplo, si tienes una cuenta de margen y tienes deuda, pues ahora vas a pagar más en intereses, afecta a los bonos, afecta a las bienes raíces, porque pues es más caro pedir un préstamo para poder comprar una casa, afecta a los ahorros, porque pues ahora vas a recibir un poquito más de intereses por tener tus ahorros en un high yield savings account. Y por otra parte, las expectativas de la inflación era lo que más preocupaban. Y las expectativas de inflación van de la mano con lo que esperan que pase con las tasas de interés. Entonces, primero nos mencionan que ven crecimiento económico, lo suficientemente fuerte como para poder descartar una recesión. Y ahorita vamos a mencionar más de eso. Esperan que en este año 2022 la economía crezca de Estados Unidos en un 2.8%. Eso es más bajo de lo que inicialmente se esperaba, pero es algo bastante positivo porque ahora, inclusive con la lamentable situación de Rusia y Ucrania, se sigue esperando crecimiento de 2.8% en la economía de los Estados Unidos, descartando por completo el riesgo de recesión. Ahora, esto no quiere decir que no pueda llegar a una recesión, esto no quiere decir que no pueda seguir descontrolándose la inflación y que tengan que subir las tasas de manera muchísimo más agresiva. Pero actualmente estamos hablando de lo que espera la Fed. Y lo que esperan es que quedan 6 juntas este año, esas 6 juntas de la Fed, prácticamente para subir las tasas en cada una de esas 6 ocasiones, dejando a final de cuentas la tasa de interés para el final del 2022 en entre un 1.75% y un 2%. Sí, esto va a hacer que el pedir préstamos para invertir en bolsa o para comprar una casa sean mucho más caros. Sí, sí lo va a hacer, pero sigue siendo históricamente algo sumamente bajo. La subida de 0.25% es mínima y una tasa de interés del 1.75 al 2% es algo normal, inclusive bajo. Entonces no es nada que preocupe a los inversionistas y nos damos cuenta con la reacción que tuvo la bolsa el día de hoy. Nos dan muchísima claridad, nos tranquilizan y pues nos mantienen bastante positivos a las personas que estábamos optimistas por sobre la economía. Entonces podemos esperar que esas subidas de 0.25% sigan siendo bien comunicadas, a menos que la inflación sorprenda. ¿Y por qué? Pues bueno, la Fed cambió su expectativa inflacionaria. Ellos nos dicen que, como antes pensaban, la inflación va a normalizarse en el 2% a largo plazo. Eso no cambió, eso nos lo siguen diciendo. Muchos pensaban que la inflación se iba a normalizar en 3 o un 4%, lo cual es un riesgo pues, que impactaría los fundamentales. Pero actualmente la Fed nos reafirma que ellos sí ven una inflación del 2% a largo plazo. Pero ¿qué sucede? Nos dicen que la subida de la inflación, ellos la ven teniendo su pico, no en este próximo trimestre, como antes se esperaba. ¿Por qué? Por la situación de Rusia y Ucrania, que suben los precios de las energías y todo eso. Entonces ahora nos dicen que ellos esperan que el pico de la inflación, o sea, que siga aumentando la inflación, de aquí al tercer trimestre de este año. Y que no sea sino hasta el primer trimestre, a final del primer trimestre o al principio del segundo trimestre del siguiente año, 2023, que empiece a bajar la inflación. Entonces, ¿nos deja tranquilos? Sí. Nos dicen cosas bastante positivas para la economía también, pero nos dejan entrever que claramente cambió la situación por el tema de Rusia y Ucrania, sí, y lo hacen pues con total claridad, algo que el mercado se tomó sumamente bien. Por otra parte, lo que hablábamos de los sueldos, se hablaba de la subida de sueldos como algo peligroso para la inflación o para el riesgo de que siga aumentando la inflación. El wage price spiral, que se llama en inglés. Lo que tienen miedo de esto, pues es que cuando subes los sueldos, porque actualmente la gente no quiere trabajar por cualquier cantidad de dinero, la gente está pidiendo más porque hay inflación. Entonces cuando subes los sueldos, la gente tiene más dinero para poder gastar, lo que hace que cuando gasten más, la demanda sea más alta, lo que hace que suban los precios de las cosas, creando inflación. Si hay más inflación,
otra vez los empleadores tienen que volverles a subir el sueldo a sus empleados, porque pues lo justifica la subida en inflación. Entonces subirles otra vez el sueldo a los empleados hace que otra vez tengan más dinero para poder ir a consumir y que otra vez haya más demanda por los productos, subiendo otra vez el precio, haciendo esta espiral de subida por el tema de subidas en los sueldos. Lo cual nos descarta la Fed. La Fed nos dice que ven un mercado de trabajo sumamente saludable, que no ven el riesgo de que crezca por encima de la inflación actual y que vaya a normalizarse junto con la normalización de la inflación. Entonces que si vaya a subir, si vaya a seguir subiendo el precio o si vaya a seguir subiendo el sueldo promedio, pero que lo haga de acuerdo a lo que se espera de inflación a largo plazo. Entonces, haciendo esas subidas de sueldo algo saludables para la economía y no de riesgo para la inflación. Eso es lo que nos dicen que ven. Entonces, esta primera subida, que no veíamos una subida de tasas de interés desde el 2018, también llega con varias buenas noticias y con claridad por parte de la Fed, que nos mencionan, como lo decíamos, una economía bastante fuerte, resiliente, que pueda aguantar las próximas 6 subidas de tasas de interés de este año de 0.25%. Es lo esperado, todo puede cambiar si la inflación sigue subiendo. Si vemos que el pico inflacionario no llega para el tercer trimestre y se va a extender, ahí es donde podemos empezar a esperar que suban en 0.50% en las juntas siguientes, pero eso es algo pues que estamos especulando, que se tendrá que especular a causa de que la inflación no se controle. Pero por ahora nos dicen que ellos ven una economía bastante fuerte, resiliente, que pueda aguantar esta subida de tasas de interés y que vaya a hacer que la inflación pueda tomar su rumbo haciendo que el siguiente año empiece a bajar y que ahora sí se normalice a lo que todos los inversionistas consideramos como normal en los Estados Unidos, que es ese 2% actualmente, el objetivo que tiene la Fed, como lo sabemos. Entonces, saben que yo he estado bastante optimista del mercado, de la economía también, y que yo no espero una recesión para este año, pero todo puede pasar. Entonces tenemos que estar listos, tenemos que observar lo que nos sigan diciendo en las siguientes juntas de la Fed, ver las subidas de tasas de interés y estar conscientes de que si no se controla la inflación, de que si no empieza a descender para el tercer trimestre de este año, podríamos ver un poco más de agresividad de parte de la Fed, haciendo que el mercado sea más volátil, con subidas de 0.50% probablemente, y a final de cuentas teniendo un impacto negativo por la economía en el corto plazo, pero bueno a largo plazo porque controlarían la inflación. El miedo que estaba y que sigue estando en muchos analistas y en muchas notas y en muchos inversionistas es que tengan que forzosamente ser mucho más agresivos para poder controlar la inflación, que creen que tendrían que causar una recesión forzada para poder controlarla. Si fuerzas una recesión, el consumo disminuye, haciendo que la inflación disminuya también. Pero eso es lo único que está tratando de evitar la Fed en este momento prácticamente. Hablando con tanta claridad y mencionando que cada uno de los indicadores económicos que ellos están revisando han hecho que se den cuenta que la economía es lo suficientemente fuerte para poder aguantar estas subidas de tasas, entonces eliminan prácticamente las preocupaciones de una recesión forzada y eliminan prácticamente esas preocupaciones que se tenían de subidas de tasas de 0.50% sin comunicación, porque nos lo están diciendo claro, y si va a haber subidas de 0.50% probablemente nos van a avisar con tiempo, dejando que el mercado digiera toda esa información. Entonces me quedo muy positivo, me quedo bastante optimista, me gusta bastante lo que dijeron, me gustó mucho cómo lo dijeron. Y sí, aunque el crecimiento económico de los Estados Unidos, 2.8% para este año, es un poco más bajo de lo que se esperaba, a final de cuentas, con las situaciones que estamos viendo, pues es algo que yo veo como algo bueno. Y bueno, inversionistas, estaremos pendientes, estaremos revisando la información, veremos las noticias, veremos cómo termina esta semana la bolsa, pero con el día que tuvimos hoy y con el día que tuvimos ayer, pues me quedo bastante optimista otra vez, al igual que las semanas pasadas. Me estaba optimista de que ya podríamos ver un cambio de rumbo en el mercado. Inversionistas, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Twitter, el Instagram por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.